Bien, con respecto a la ESI, vamos a hacer un poquito una historización de cómo fueron los pasos que llevaron a la implementación de esta ley, ¿sí? En materia de educación sexual siempre fue una asignatura que tuvo que vencer en todo momento las distintas resistencias, ya sea de grupos religiosos o de los sectores más tradicionalistas de nuestra sociedad, pero en la mayoría de los casos se nota o cuentan en los videos que hemos visto eh, que los argumentos en contra o la escandalización que genera cuando se hablaba ya en concreto de sancionar la ley, base- se basa más bien en una desinformación, ¿no? Una docente decía, se creen que le van a enseñar la educación sexual a los chicos de jardín, y evidentemente no es de eso de lo que se trata. Así que bueno, un proyecto de ley que tuvo que dar muchos debates, que se tuvo que estudiar mucho, discutir mucho, y al fin se pudo implementar, así que ahora lo tenemos por ley. Eh, Sergio, vos tenías algo apuntado acerca de la implementación de la Sí, ley. sí, la 26150 es la ley del año 2006. Y recién, bueno, es como que fue por partes, se fueron haciendo cosas, ¿no? El desarrollo fue, no es que fue en el 2006 y ahí arrancó y se implementó, no, hubo muchas modificaciones y demás. Recién en el 2008 fue donde se estratificó, digamos, ¿no? Para lo que es la parte que es para nivel inicial, la parte que es para primaria, la parte que es para secundaria, y la otra parte que es para lo que iban, en su momento lo llamaron futuros docentes, ¿no? Que un poco es esta capacitación permanente que creo que tiene que ver con a lo que apuntan los, los directivos y los estudiosos de este tema tan importante como es la ESI, ¿no? Que ellos hablan de que hay un cuello de botella y tiene que ver básicamente con dos cosas. Una es esta, somos los docentes uno de los cuellos de botellas, justamente por esto que decías vos, Martín. Y otra cosa es porque el docente, en base a su línea, a la materia que está dictando, al cargo que está ocupando, a veces no sabe por qué lado relacionarla como para poderla implementar y llevarla al aula, ¿no? Esa es una de las problemáticas más importantes que hay. Y el otro cuello de botella a veces suelen ser los padres, que por desconocimiento, por miedo, también esto está relacionado con lo que decías vos, que por ahí es como que piensan que uno le va a dar una charla de educación sexual, Claro, donde claro. va a mostrar cómo son las relaciones o cómo Tener tener las que... relaciones sexuales, evitar embarazo, Claro, enfermedad de exacto, transmisión sexual cuando son nenes de 4 o 5 años no corresponde, obviamente. totalmente, totalmente. Sí, por Este, eso es que los especialistas que ya no solo estudian, sino que promueven este tema, porque como dice Sergio, todavía falta mucho en materia de formación, tanto a los docentes, de instalar el tema en la sociedad, de terminar con estos equívocos y estos mitos, pero se ocupan mucho en aclarar que las temáticas van variando y van acompañando, por supuesto, los niveles de desarrollo de los chicos, como que en una etapa inicial, en el jardín, se pueden ver temas como cuidado del cuerpo, como el vocabulario específico de las zonas genitales, se puede empezar a hablar de temas de discriminación. Eh, por otro lado, en la primaria pensemos que en la primaria, en los niveles más, en los grados más altos, ya se empiezan a dar los cambios en la pubertad, se puede hablar también de estereotipos de belleza, que es un tema muy, muy importante que hace tanto a la estigmatización de algunos físicos como también a ciertas patologías que a veces vienen asociadas, como el tema de la anorexia y la bulimia, ¿no? Y en el secundario ya sí, por supuesto, continuar y profundizar sobre estereotipos de belleza, y ya se puede empezar a avanzar sobre derechos sexuales y reproductivos, eh, métodos anticonceptivos, pero la ESI entiende a la sexualidad de una manera integral. Uno de los problemas también que tenía la educación sexual antes de la ley, y todavía persiste en algunos casos, es la mirada netamente biomédica, ¿sí? Siempre o se traía un especialista que era un médico o un biólogo, o se daba solamente en la clase de biología, ¿no? Que hablaba del tema,
y hablaba de embarazo no deseado, y se hablaba de enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, quedaba la sexualidad asociada a algo patológico, peligroso, algo que se le recomendaba a los adolescentes que no participaran. Ahora, entendidos en términos integrales, no pueden no participar. Son constructores de su cuerpo ya en todo momento. Son, eh, hacen a su belleza y aprecian la belleza de los demás. Se relacionan todo el tiempo. Por lo tanto, esa es la mirada que se intenta dar y eso es lo que hace falta educar tanto a los alumnos, como bien decía Sergio, a a los mismos docentes, ¿no? Que en muchos casos desconocen esto. Sí, yo creo que hay que acabar con esos roles estereotipados. Yo creo que eso sería un poco la síntesis de esto que estás comentando vos, Martín. Y de alguna manera también entender que la escuela está cumpliendo o debería cumplir en todo su aspecto, ¿no? Mayoritariamente, una función contracultural, porque de alguna manera nosotros entendemos, o de alguna manera digo, entendemos a los docentes estos que por ahí es como que es lo que vienen trayendo, ¿no? Ese acervo de Claro. cómo fueron criados, de cómo fueron, de cómo era su cuerpo, de cómo le dieron su educación sexual, de que lo que antes estaba bien, hoy no tiene por qué estar tan bien, porque lo de antes funcionaba, supuestamente lo de antes era mejor. Entonces, bueno, me parece que ahí es donde hay que trabajar. Si bien tenemos la suerte de tener muchos docentes jóvenes, ¿no? Que son, no sé si millennials, pero bueno, vienen desde ahí. eh, y bueno, si hubiésemos tenido por ahí todos docentes muy mayores, estaríamos ante un grave problema. Pero bueno, es más fácil por ahí acomodar un poquito algunas ideas de estas eh, que vienen, ¿no? Que uno trae de ese atrás, de ese cuando uno era chico, y bueno, trabajar un poco sobre eso, ¿no? Y volviendo otra vez a reforzar esto que la capacitación docente en servicio, o sea, hay que hacerlo Ah, en las escuelas, trabajando al unísono, todos al unísono. O sea, me parece que no hay otra, que no tiene que decaer esto. Ahora, este año decayó por el tema de la pandemia, pero escuchando a los directores y demás, gente del Ministerio de Educación a nivel nacional, ellos siguen bregando por un trabajo mancomunado, con bibliografía para que llegue a todos lados, a todas las escuelas y demás, y siguen gestionando y tratando de modificar la ESI para que de una vez por todas, bueno, sea algo totalmente efectivo y totalmente natural. sí, sí, porque además es natural que arrastremos, tradicionalmente vemos la sexualidad, la asociamos con lo que llamamos la genitalidad, con las relaciones sexuales, ¿no? Y de algún modo esto ha, digamos, ha ocultado, no, pero a lo mejor ha negado o ha perdido de vista que justamente poder formar desde las etapas iniciales a los chicos en el cuidado del cuerpo, en la autonomía, en nombrarlas y en reconocer las partes genitales, es una manera también de evitar otra problemática que es muy grave, que es la del abuso infantil, ¿no? Entonces, de algún modo es necesario eh, ver estos temas. Otros temas que a lo mejor quedan soslayados, mientras nos mantengamos en una mirada muy centrada, muy limitada de lo que es la sexualidad, es el tema de la violencia de género, ¿sí? Que justamente hablar de sexualidad implica, yendo más allá, viéndolo de un modo integral, eh, hablar de las maneras de ser hombre y ser mujer, de los roles estereotipados o tradicionales que se han asignado al hombre y a la mujer, como estos tienen que ser de algún modo deconstruidos para no legitimar un dominio tradicional del hombre hacia la mujer. Y bueno, y de alguna manera, eh, no digo naturalizar, pero no tomar plena conciencia de la gravedad que implica la violencia hacia las mujeres, ¿no?
Sí, un poco para sintetizar el tema estadístico, porque ahí los videos de Caminos de Tiza un poco hablan sobre eso, donde me quedaron dos cosas grabadas que son por ahí un poco preocupantes, ¿no? Que es esto que hablábamos antes de poder trabajar más con los docentes. Bueno, y tienen que ver con esto, que le preguntaban a los estudiantes, hicieron un estudio, y un estudiante de cada tres dijo no haber recibido educación sexual en la escuela secundaria. Y, y otra de las cosas que me llamó mucho la atención también fue que los que sí tuvieron ESI, dicen que en promedio tuvieron, a razón de 2 horas en todo un año. Entonces, bueno, me parece que tiene que ver con esto de poder reformular algunos aspectos y algunos lineamientos y poder introducirlas desde otro ángulo, más allá de que tiene que ser transversal y tiene que trabajarse a través de todas las materias y demás. ¿Cuál? Justamente ahí entra un poco el tema que las recomendaciones que hacen los cuadernillos para la implementación de la ESI, Sí, tal eh, cual. porque si no, de algún modo, si no lo entendemos así, terminamos otra vez, que es a veces lo que termina pasando, relegando esto a como si fuera una unidad de la clase de biología nada más, y todos los docentes que ya habíamos dicho que, que a veces la formación ha sido precaria e insuficiente, no están al tanto de qué es lo que tienen que dar, dicen, bueno, yo profesor de historia, ¿qué tengo que ver con la sexualidad? Yo profesor de literatura, ¿qué tengo que ver con la sexualidad? Y el tema no es que uno tenga que decir, bueno, unidad 4 de planificación es sí, sino, por eso es un eje transversal, es una mirada que hay que tener sobre todos los contenidos que estamos dictando. Eh, Ahí dan unos ejemplos, unas recomendaciones acerca de, bueno, la figura de Melquita Sánchez de Thompson, que la historia la relega a, a meramente la anfitriona de las reuniones de Minués que se daban en tiempos de la Revolución, cuando fue una mujer que luchó mucho contra cierta hegemonía, contra el patriarcado, podríamos decir, eh, en esa sociedad. Pero se puede hablar de un montón de ejemplos, porque si la enseñanza, el objetivo de la enseñanza de la historia, por ejemplo, es pensar históricamente, o sea, pensar que la situación, las relaciones sociales, un montón de factores culturales son históricos y no naturales, uno de ellos es cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol del hombre, la relación entre el hombre y la mujer, y distintos estereotipos que son históricos, son de nuestra sociedad, y como tal pueden ser deconstruidos. En materia de literatura también proponen muchos trabajos interesantes sobre... A través a- de los a- cuentos, ¿no? Yo escuchaba claro, a una profesora de literatura que decía, ¿cómo puede ser que mis colegas me pregunten cómo hago yo para insertar la ESI dentro de mi materia? Porque en realidad es como que parece que fuera obligatorio para las ciencias naturales, y después el resto como que están todos nos tenemos que desligar del tema, ¿no? Porque no sabemos cómo darla, entonces se lo dejamos a ellos que y ella decía que bueno, a través de los cuentos, y había un cuento que si no recuerdo mal me parece que era El amor exagerado o algo así, donde era como que se trabajaba con los personajes leyendo todo el cuento y demás, y era un ida y vuelta, y entre medio, y ahí está esa transversalidad, ¿no? Donde se va trabajando con la materia, pero se va mechando todo esto de la ESI. Entonces, se pueden hacer cosas realmente desde todo, a ver, desde todas las materias y todos los ángulos se puede ahora que, trabajar. que mencionás cuentos, estoy pensando que en realidad todas las fábulas, todos los cuentos que nos contaron cuando éramos chicos, tienen un rol asignado a la mujer muy supeditado a un varón que viene a salvarla y la mujer indefensa. Lo que interesante práctica sería tratar de invertir los roles. ¿Sí? Que fuera Cenicienta la que va a desposar un príncipe, o Blancanieves la que va, y así sucesivamente. Jugar a tratar de reescribir los cuentos, o de replantearlos, recontarlos, invirtiendo los roles de género, aunque sea para desnaturalizar un poco esa situación de las damiselas esperando que venga un príncipe a desposarlas, ¿no?